Bueno, buenos días a todos. ¿Se acopla? No, está bien, ¿no? Muchas gracias por venir. Soy María Ángeles Rodríguez, la coordinadora del programa de doctorado, y con esta conferencia vamos a dar por inaugurado el nuevo curso, aunque todavía estamos en proceso de matrícula, pero bueno, ya es la primera conferencia del curso 2022-2023, también la primera actividad que inauguramos. Y bueno, le voy a dar la palabra a nuestro compañero Fernando Fernández Sánchez, que además es el vocal en el programa de doctorado de la línea 8 de Sistemas Dinámicos, que seguro que va a hacer una presentación estupenda de nuestro conferenciante, que es Santiago Ibáñez, al que agradecemos muchísimo toda su presencia y toda la ayuda para preparar esta charla. Así que muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, María Ángeles. Bueno, pues para mí es un placer presentar la charla de Santiago Ibáñez, esta charla inaugural del programa de doctorado de este curso. Para que conozcáis un poco a Santiago Ibáñez, quiero deciros que estudió en Santiago de Compostela. Poco después de un escarceo o dos por algunas universidades de Galicia, acabó recalando en Oviedo, donde se incorporó al grupo de investigación en sistemas dinámicos de la Universidad de Oviedo y le dirigió la tesis José Ángel Rodríguez Méndez, conocido por muchos de los que estamos aquí como Chachi. Por eso me ha costado recordar su nombre, ¿no? Porque se le conoce más por el alias que por el verdadero nombre. Y bueno, pues empezó a trabajar con él en teoría de singularidades, particularmente en clasificarlas, estudiar sus despliegues, preocupados casi siempre en la búsqueda de atractores extraños. Que divulgativamente entra por los ojos y, bueno, como le pasa a todas estas cosas, tiene una dificultad, pero la dificultad va unida a una belleza muy concreta, ¿no? Entonces espero que la transmita bastante bien, ¿no? Ha trabajado, ha hecho muchas estancias de investigación con gente muy representativa de los sistemas dinámicos, en particular a mí me gusta la relación que él tiene con Freddy Mortier, que para nosotros es una figura muy relevante dentro de eso, del estudio de las formas normales y de la singularidad. Y bueno, ha heredado un poco de José Ángel Rodríguez Méndez, todavía trabaja con él y bueno, donde hay patrón no manda marineros, él sigue mandando de verdad en el grupo, pero bueno, digamos que Santiago ha cogido los papeles de IP de los proyectos y se encarga ahora mismo de gestionar el grupo, de la logística y todo eso. Y bueno, esas capacidades también le han servido para ser coordinador durante un buen número de años de la red DANCE, la red de sistemas dinámicos española. Vale, bueno, pues hoy nos va a hablar de sincronización y bifurcaciones y bueno, espero que disfrutéis todos de la misma. Os comento una cosita típica, es que por favor, si tenéis dudas, id preguntando. Esto va a ser interactivo, aunque podéis preguntar al final, pero si tenéis dudas o lo que sea, participar, ¿vale? Yo sé que es una cosa que se dice siempre, pero me gustaría que alguna vez de verdad fuese así. Y bueno, poquito más. Decir que él y yo llevamos colaborando muchos años, que cuando se plasme esto en artículos y lo que sea, ya os lo diremos, pero la colaboración es trabajar juntos y hemos trabajado mucho y hemos disfrutado mucho de esa colaboración. Bueno, pues nada, os dejo a todos con Santiago. Sí, puedes. Yo creo que sí. Si lo pongo aquí va bien. ¿Así está bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y en efecto, el tema de la charla es lo que vamos a abordar, son sincronizaciones y bifurcaciones.
Y quiero empezar con un par de ejemplos motivadores. El concepto de sincronización no es un concepto complicado, pero a pesar de ello no hay una definición única que valga para todos los contextos. Y de hecho vamos a trabajar sin definiciones, porque lo que quiero que veáis con los ejemplos es que todos somos capaces de identificar un fenómeno como un fenómeno de sincronización sin necesidad de ninguna definición. Lo primero que quiero enseñaros es este vídeo. Le voy a quitar el sonido, este aquí no lo necesito. Lo que vemos aquí es una bandada de estorninos y lo que decía, no hay ningún problema en identificar lo que están haciendo como un fenómeno de sincronización. Para ellos es una estrategia evolutiva, una estrategia de defensa. Es fácil entender por qué esto es una estrategia de defensa. Un comportamiento similar lo podríamos ver en bancos de peces. También tienen este tipo de estrategias de defensa. Y la naturaleza nos ofrece un montón de ejemplos y muchos de ellos muy motivadores. Por ejemplo, hay sincronización en las células del corazón, hay sincronización de ritmos circadianos, hay sincronización, para mí es el más motivador, sincronización de en redes neuronales. Pueden ser neuronas artificiales, neuronas biológicas, neuronas vivas. Ahí también existen fenómenos de sincronización. Y lo que nos gusta como matemáticos es encontrar modelos diseñar y estudiar modelos que puedan explicar estos fenómenos de sincronización. Y lo que voy a hacer en la charla es hablaros de 3 modelos, 3 fenómenos de sincronización y 3 modelos diferentes. Y para el primero de ellos, nuestra motivación va a ser el comportamiento de las luciérnagas. Es un modelo muy popular en la gente que trabaja con sincronización. Dejadme que os enseñe este otro vídeo. Esto es mejor. Perdón. Si consigo. Ahora. A ver si pasa con esto. Este vídeo. Bueno, las luciérnagas son insectos, todos lo sabéis, que son capaces de emitir destellos luminosos. Lo que ocurre es que existen poblaciones de luciérnagas que son capaces de emitir estos destellos luminosos de forma sincronizada. Eso es lo que podemos ver en este vídeo. Incluso hay un experimento muy curioso, es este, donde las luciérnagas se sincronizan con luciérnagas artificiales. Lo que hicieron aquí fue colocar luces LED en un bosque controladas por un ordenador, todas emitiendo el destello de forma sincronizada, y las luciérnagas reales que estaban allí se sincronizaban con los LEDs, con las luciérnagas artificiales. Eso también ocurría. Lo que quiero que veáis con el primer modelo es una forma de explicar este fenómeno con un modelo matemático. Y aquí la idea es entender el comportamiento de las luciérnagas de esta forma, pensar que lo que ocurre es que cada vez que una luciérnaga emite un destello, provoca en todas las demás un impulso. Aquí hay un periodo, desde que una luciérnaga emite un destello hasta el siguiente destello, un periodo de carga, y cada luciérnaga cuando ve que las demás emiten un destello, lo que hace es que en ese periodo de carga se da como un salto hacia adelante. Da un pasito hacia adelante y ese es el mecanismo. Esa es la idea. ¿Y cómo modelar este fenómeno? Esto se va a acabar ahora. Bueno, el modelo que os voy a enseñar es un modelo que idearon estos 2 matemáticos, Mirolo y Strogat, lo publicaron en un artículo del año 1990, y se inspiraron en un modelo previo, un modelo de Peskin, que era sobre el funcionamiento de las células marcapaso, de las células cardíacas. Entonces, el modelo de Peskin venía de ese campo y es un modelo súper simple, porque lo que tenemos es simplemente esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, muy sencilla,
Aquí tenemos el comportamiento de las soluciones, sería esta gráfica que ves aquí. Pero además al modelo se le añade lo siguiente. Lo que tenemos son las variables x, y, que serían las variables de fase de las luciérnagas de la carga. Y hay un umbral. Cuando alcanzamos el valor 1, el sistema se resetea al valor 0 y volvemos a aplicar la misma ecuación diferencial. Así funciona el modelo. Es así de simple, ¿no? el modelo. Lo que hacemos es añadir lo siguiente, que cada vez, lo que está escrito en la línea de abajo es ese comportamiento de las luciérnagas que decía antes. Cada vez que se produce el reseteo de una luciérnaga, el reseteo que una luciérnaga emite un destello, todas las demás dan un pequeño saltito hacia adelante, controlado por el parámetro epsilon, y avanzan, ¿no? Lo que hicieron, este es el modelo de Peskin, lo que hicieron Milolo y Strogat es darle una vuelta de tuerca a este modelo y pensaron en lo siguiente. Lo que pensaron es en una función del intervalo 0,1 en el intervalo 0,1, dependiente de una variable phi, que sería la fase en el proceso de carga de una luciérnaga, y esta fase, de forma que dependiese de una variable que dependiese del tiempo, pero con una ecuación diferencial muy simple, la derivada de phi con respecto a t igual a t, que es el t grande que tenemos aquí, es el periodo de carga, el tiempo que necesita una luciérnaga para cargarse, ¿no? Y las propiedades que se le pidieron a esta función fue que es una función regular, estrictamente creciente y cóncava. Esas son las propiedades que tiene. Y aquí lo que nos tenemos que imaginar es que ese puntito azul es una luciérnaga que se está moviendo sobre la gráfica que tenemos aquí pintada, ¿no? Se está moviendo, de acuerdo con esa ecuación. Y de hecho lo que nos tenemos que imaginar son no una, sino muchas luciérnagas moviéndose sobre esta gráfica. Aquí tenemos luciérnagas y lo que ocurre es que cada vez que una luciérnaga emite un destello, que sería el puntito verde que puse ahí arriba, todas las demás que están en una posición, la posición azul oscuro, cuando se produce el destello, todas dan un saltito hacia adelante y pasan al puntito azul celeste. La idea del modelo es esa, no es más. No hay más misterio. El problema es, y con esto somos capaces de probar que con esta construcción tenemos sincronización. La respuesta es que sí, se puede demostrar. Otra cosa distinta es que las luciérnagas sepan de este modelo, no, seguro que no lo saben. Voy a dar ideas muy simples de cómo serían argumentos en esto, pero muy simples. La idea es esta. Vamos a descubrir cuál es el misterio de este modelo simplemente pensando en dos neuronas. Y vamos a simplificar un poquito. Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos dos neuronas, y digamos la roja y la azul. Y nos preocupamos de cuál es la posición dije neurona, me parece. No, luciérnaga. Nos vamos a preocupar de cuál es la posición de la luciérnaga azul cada vez que la luciérnaga roja emite un destello y se resetea. O sea, la roja en nuestro proceso, aunque tenemos dos etapas, siempre queremos viajar desde esta situación hasta esta situación. Entonces, dividimos el proceso en dos etapas. Cuando tenemos la luciérnaga roja en esta posición, lo primero que tiene que ocurrir es que el azul alcance el umbral y se resetee. Entonces, en ese momento, cuando se resetea, el azul pasa a esta posición y lo que ocurre es que la luciérnaga en ese tiempo ha alcanzado esta posición, que la podemos controlar porque tiene que moverse en la fase una distancia 1 menos phi. Entonces, estamos en la posición 1 menos phi en la fase, aplicamos la función f, que os presentaba antes, la gráfica que tenemos aquí pintada, y añadimos el impulso, le añadimos el epsilon, o sea que en la gráfica subimos un poquito hacia arriba, ¿no? Y estamos en una cierta fase que la llamamos h de phi. Eso es todo. Y la siguiente etapa es lo mismo, pero tenemos que esperar por el destello de la roja otra vez, ¿no? Pero ocurre lo mismo. La azul se mueve una distancia que es 1 menos h de phi. ¿Vale? Llegamos a esta posición. Como se emite un destello, hay un pequeño salto hacia adelante. Bueno, iremos a f, evaluamos f, sumamos el epsilon y estamos en esta posición a la que corresponde una cierta fase, que la llamamos r de phi. La aplicación que tendríamos que estudiar a partir de aquí
es la R. Tendríamos que estudiar la aplicación R, ver el comportamiento de esta función. Y eso es lo que nos gustaría estudiar. Pero para entender la idea principal hay que añadir una cosa a esta explicación. Es lo siguiente. La función R no está definida en todo el intervalo 0,1, porque hay dos intervalos, dos entornos del 0 y del 1, donde el proceso termina. Porque, por ejemplo, si aquí tenemos que la luciérnaga azul está muy cerquita de la luciérnaga roja, en este recorrido que hacemos, como la roja recorre una distancia 1 menos phi, resulta que aquí en esta etapa la luciérnaga roja va a venir aquí muy cerquita del 1. Y al sumarle el épsilon, se resetea y se acabó. El proceso ya terminaría para nosotros, porque ya estarían sincronizadas a partir de ahí. Y lo mismo diríamos si al revés, si la azul estuviese muy cerca del 1, porque la sincronización la tendríamos aquí ya, en la segunda etapa. Entonces, existen esos dos intervalos, entornos del 0 y del 1, que los llamamos intervalos de absorción, donde el proceso termina, donde se produce el reseteo, el destello. Bueno, la aplicación R tiene este aspecto. Sería la gráfica de color rojo que está aquí pintada. Bueno, uno puede demostrar propiedades de esta función, puede demostrar que es estrictamente creciente, que la derivada es en todo punto mayor estricta que 1. He añadido al dibujo la diagonal del cuadrado. Esta línea discontinua es la diagonal del cuadrado. ¿Y qué le ocurre? ¿Cuál es la propiedad más importante de esta función? Es que tiene un único punto fijo, el azul que está ahí pintado. Ese punto, si es fijo, no se mueve, en todas las iteraciones nos quedaríamos en ese punto. Tiene la propiedad de que es repulsor. La dinámica de esta aplicación, si la iteramos, es que todas las órbitas, un puntito aquí, este que he pintado en color verde, si pensamos en cómo se va moviendo la luciérnaga, iría pegando saltitos sobre la gráfica. Y se acercaría a este intervalo. Este intervalo es la zona de absorción. Se acabó. Y lo mismo pasa a la izquierda. Para cualquier condición inicial puedes demostrar que la órbita se va alejando y te cae en este intervalo de absorción. Eso lo puedes demostrar. Bueno, lo que me estoy ahorrando son todo el trabajo adicional. Dime. La propiedad de absorción viene dada por lo cóncava que es de la curva. Sí, influye las propiedades cualitativas son las que determinan que tengas esas zonas. Y también un ingrediente muy importante, la propiedad de que tengas repulsión, de que la R, lo que acabo de contar, que todas las órbitas se escapen de este punto y vayan a caer precisamente en la zona de absorción. Bueno, pues este sería el mecanismo. Ahora, claro, esto lo tienes que llevar a cualquier número de luciérnagas, pero la idea principal es que existen esas zonas de absorción y la construcción que haces es muy similar, solo que ahora tu espacio de fases no es una sola fase, sino que tienes n fases, tantas como luciérnagas. Pero al final la demostración que uno hace es la de ver cómo tú puedes empujar todas las zonas de absorción. Todo no. Ya lo vimos en el ejemplo lo dije con el ejemplo con dos luciérnagas. El punto fijo no se te va a ir a las zonas de absorción. Eso significa que, ¿qué ocurre en el modelo? ¿Tiene sincronización? Sí. La probabilidad de que cojas una condición inicial al azar y no tengas sincronización es nula, porque solo ocurre en un punto. Por eso es lo que está explicado en estos teoremas, que son los que demuestran Mirolo y Strogat en su trabajo. Primero hacen un teorema solo para dos luciérnagas, que bueno, explican lo que os acabo de contar. Y el teorema para n luciérnagas, tú te tienes que pensar ahora en un espacio de fases con n componentes, cada una de las fases de las luciérnagas. Lo que ocurre es que tenemos sincronización, salvo para un conjunto de condiciones iniciales de medida nula. Eso es lo que demuestran. Por lo tanto, la probabilidad de la sincronización es total, ¿no? Es probabilidad 1. Y eso es lo que ocurre en el modelo. Lo que tengo a continuación es una simulación, para que veáis una ilustración. No vamos... Creo que funciona. Aquí tenemos 100 luciérnagas dispuestas en un cuadrado, funcionando según el modelo. ¿Vale? Y vemos cómo evolucionan
Vemos que poco a poco se van añadiendo luciérnagas a los destellos sincronizados, y al final lo que vamos a observar es como todas, efectivamente, hacen sus disparos de forma al unísono. Estamos muy cerquita ya de la sincronización, ya tenemos la sincronización, todas están haciendo sus disparos de forma, todas a la vez, ¿no? Bueno, este es el primer modelo, es un modelo muy simple, y el siguiente modelo que vamos a considerar es el modelo de Kuramoto. Kuramoto lo introdujo en el año 1975 y su motivación eran osciladores químicos. El acoplamiento de osciladores químicos y los fenómenos de sincronización en osciladores químicos. Lo que pasa es que su modelo, que es este, con el paso del tiempo se pudo comprobar que estaba relacionado con muchos otros fenómenos, no solo con osciladores químicos. Lo que tenemos son... tenemos un conjunto de n osciladores, cada uno con una fase que denotamos por delta sui y frecuencias naturales omega sui, frecuencias de oscilación, que no son idénticas. Recalco lo idénticas porque el tercer ejemplo sí que son osciladores idénticos. Y después el mecanismo de acoplamiento. El mecanismo de acoplamiento viene controlado por las diferencias de fase y se evalúa una función, el seno, se evalúa en la diferencia de fase. Entonces, todos los osciladores interactúan entre sí, y lo que tenemos aquí es una ilustración con tres osciladores de cómo sería el proceso. Aquí tenemos la oscilación, la vemos en una rotación sobre el círculo y bueno, se produce en ese movimiento, cada oscilador está influenciado por los otros. Un detalle que conviene señalar es que la influencia entre unos osciladores y otros puede ser en sentido positivo o en sentido negativo por culpa del seno. Si tú estás en una diferencia de fase, como el dibujo, si consideras la diferencia, miras al oscilador verde, la diferencia de fase θ3 menos θ2 te coloca aquí, el seno es positivo, la influencia es positiva. Entonces sería que el oscilador verde se acelera por culpa del azul. Sin embargo, con respecto al rojo es al revés, se frena porque el efecto es negativo, porque θ1 menos θ2 toma aquí un valor, el seno toma un valor negativo. Y ese sería el modelo. Otra vez, bueno, vamos a pensar lo fácil. Lo fácil son dos. Nos ponemos en el problema de dos osciladores con el modelo de Kuramoto. Las ecuaciones son las que veis ahí en el recuadro azul. Y para trabajar con esto lo que vamos a hacer es un cambio de variable muy sencillo. En lugar de trabajar con las fases, vamos a trabajar con las diferencias de fase. Introducimos entonces variables phi igual a θ2 menos θ1 y mu, que es una suma de fases, bueno, una semisuma en este caso de fases. Introducimos esas dos variables. Se hacen las cuentas del cambio de variable, todo es muy sencillo, y llegamos a estas ecuaciones de aquí. Y en esas ecuaciones, lo hago porque las ecuaciones son muy triviales. La ecuación para la mu es simplemente la derivada es igual a la suma de las frecuencias, la semisuma de las frecuencias naturales, y bueno, la variable nu lo que va a hacer es ir creciendo monótonamente. Y después tenemos la que nos interesa, la ecuación para la diferencia de fase, para la phi. Es una ecuación escalar muy sencilla. Cuando digo escalar porque es una ecuación, la variable phi es una variable en R, entonces nos podemos imaginar las órbitas sobre un espacio de fase unidimensional, ¿no? Movimiento de esta variable phi sobre la recta real. Además, como la ecuación es periódica, me basta con que mire al intervalo 0,2pi, ¿no? ¿Y qué tenemos? Si tenemos una ecuación en dimensión 1, el estudiar la dinámica, si es una ecuación autónoma, estudiar la dinámica es tan simple como estudiar los puntos de equilibrio. ¿Vale? Es lo único que tienes que averiguar, el comportamiento, los puntos de equilibrio y si repelen o atraen. Entonces, todo se reduce a estudiar la ecuación delta menos k por seno de phi igual a 0, que la escribimos, pasamos la k dividiendo, entonces manejamos como parámetro delta partido por k. El parámetro k es el parámetro, la intensidad del acoplamiento.
¿vale? Es un parámetro fundamental en el modelo. Bueno, pues estudiar, esta es la gráfica del seno, y para sacar los equilibrios lo único que tengo que estudiar son los cortes con las horizontales. Mis horizontales son mis retratos de fase. Este es lo que vemos aquí dibujado, es el retrato de fases para este valor del parámetro. ¿Y qué vemos? Bueno, pues aquí hay un punto de equilibrio atractor y un punto de equilibrio repulsor. ¿Y qué ocurre en el modelo? Ocurre que este punto de equilibrio atractor y este punto de equilibrio repulsor se van acercando, colisionan y desaparecen. Eso es lo que llamamos una bifurcación. Es la segunda parte del título de la charla. Eso es una bifurcación. ¿Qué es una bifurcación? Una bifurcación es en un sistema dinámico, como por ejemplo en esta ecuación diferencial, es cualquier valor del parámetro o de los parámetros donde se produce un cambio cualitativo en la dinámica. Todos identificamos este valor, que es delta partido por k igual a 1, como un valor donde se produce un cambio. Tenías dos equilibrios, se te acercan, colapsan y desaparecen. Tienes una bifurcación. Tiene nombre, se llama bifurcación de nodosilla o bifurcación de pliegue. Entonces, aquí es el primer sitio donde aparecen las bifurcaciones relacionadas con los fenómenos de sincronización. ¿Por qué está relacionado esto con el fenómeno de sincronización? Porque este puntito rojo, este equilibrio, es el que te da la sincronización. Cuando la dinámica se va, o sea, tienes que la dinámica se va a un punto, a una diferencia de fase constante, en ese equilibrio, tienes que los osciladores están sincronizados. Lo vamos a ver enseguida en las imágenes, en las ilustraciones. Pero lo que tendría sería que verías a los osciladores moviéndose, pero a una distancia fija. La diferencia de fase se mantendría fija. ¿Vale? Entonces, esa es la sincronización en este contexto. Y dejadme que hile con el principio, es una sincronización distinta que la que se observa en las luciérnagas. Entonces, pero no me interesa para nada hablar de diferentes definiciones de sincronización, ¿no? Pero es sincronización. Y esa es la dinámica de este modelo. Es para dos osciladores. ¿Quieres más? Bueno, pues podrías pensarte 3 osciladores. La idea de lo que tendrías que hacer es similar, haces diferencias de fase, metes una tercera variable que es suma de fases y llegas a estas ecuaciones. La ecuación diferencial para la suma es otra vez la derivada es constante y te quedarían estas ecuaciones para las diferencias de fase. Las funciones que aparecen son periódicas de periodo 2pi, con lo cual lo que tienes es un flujo sobre un toro, porque tienes un producto de tu espacio de fases, lo puedes mirar como el intervalo 0,2pi por 0,2pi. Y después lo que veas en ese rectángulo, en ese cuadrado, toro. No voy a entrar en detalles aquí. Aquí quiero representar el flujo sobre ese toro en una situación muy especial. Las diferencias de fase, las diferencias entre las frecuencias naturales. Significa que todos los osciladores ¿Y qué pasa si mueves los parámetros? Pues que vas a tener bifurcaciones. Si mueves un poquito las diferencias de fase, bueno, esto es una situación robusta, se va a mantener si te mueves un poquito y vas a tener este punto atractor. Este punto atractor, otra vez, significa sincronización. Esto es lo que significa sincronización. ¿Pero qué va a ocurrir? Que si mueves parámetros, se te van a empezar a producir bifurcaciones. Los puntos de equilibrio van a chocar unos con otros. Van a desaparecer. Y si la sincronización, te vas a encontrar con situaciones en las que te quedas sin puntos de equilibrio sobre el toro.
ahí ya tienes el fenómeno de la desincronización. Y entonces, todo se puede explicar en términos de bifurcaciones. Nada más digo sobre esto. ¿Qué vendría después? Bueno, pues tiene si tú tomas el parámetro K es suficientemente grande, siempre vas a tener sincronización. Eso se puede argumentar, ¿no? Con técnicas que no tienen nada que ver con estas. Y eso es lo que tenemos en este modelo de Kuramoto. Os voy a enseñar unas simulaciones también. Esto es una simulación con 50 osciladores, con el modelo de Kuramoto, donde la intensidad del acoplamiento es K, que es 0.5. Y en este caso, bueno, vemos todos los movimientos que se están produciendo. Las frecuencias iniciales se toman aleatoriamente, siguiendo una distribución normal en torno al cero. Las condiciones iniciales también son aleatorias y, bueno, observamos que no se alcanza la sincronización. En el siguiente aumentamos la intensidad de acoplamiento a valor 1 y tampoco vamos a tener sincronización. En escenarios cambiando la situación, cambiando las condiciones del problema. Aquí tampoco tenemos sincronización. En cambio, vamos a aumentar la K a 1.5 y aquí sí que vais a ver la sincronización. Ya están todos sincronizados. Se está moviendo, por cierto, muy despacito, pero todos mantienen sus distancias, sus diferencias de fase. Y lo mismo si ponemos K igual a 2, todavía mucho más rápido, con un movimiento un poquito más rápido. Vale. Y esto es todo lo que quiero que veáis sobre... Dime. ¿La sincronización se cuantifica o simplemente se dice si están sincronizados o no? Se puede cuantificar porque uno puede introducir una variable que se llama... ¿cómo se llama? Es como un centro de masas. Es como puedes introducir una variable que te mide lo que tú me acabas de preguntar, la intensidad de la sincronización. Vale, entonces se puede introducir es una nueva variable que mide. Yo la interpreto siempre como un centro de gravedad, como un centro de masas entre todos los osciladores. Sí, se puede cuantificar. Bueno, y nada más sobre este modelo. Y vamos al tercer y último modelo, que a mí es el que más me interesa, el que más me motiva. Ahora ya nos tenemos que remontar al siglo XVII, a los trabajos de Huygens, que bueno, era en la época en la que todavía se podía ser astrónomo, físico, matemático, inventor, era todo esto. Y es famoso, entre otros logros, por sus investigaciones sobre los relojes de péndulo. De hecho, se le considera el inventor del reloj de péndulo. Bueno, sería interesante saber qué motivación había aparte de la medición. Había una motivación relacionada con la navegación, el hecho de tener relojes precisos, porque bueno, solo decir que tenía que ver, el interés era conseguir posicionar los barcos en su navegación. En latitud es relativamente fácil, pero en longitud siempre era un problema. Y el hecho de tener buenos relojes fue fundamental para posicionar
los barcos con respecto al meridiano. Bien, ¿qué observó Huygens en sus experimentos? Observó el siguiente fenómeno. Él observó que, que él, en cierto momento tuvo sus 2 relojes de péndulo suspendidos de una viga y, bueno, estaban oscilando y observó que se sincronizaban, pero se sincronizaban de una forma, él lo que observó es que se sincronizaban de una forma especial. Se sincronizaban en lo que se dice en antifase. Eso significa que los periodos, las frecuencias eran la misma, pero los péndulos viajaban en direcciones opuestas, ¿vale? O sea, cuando uno viajaba hacia adelante, el otro viajaba en el sentido contrario, pero manteniendo las frecuencias, ¿no? Eso es lo que se llama la sincronización en antifase. Por cierto, que también es un poco de leyenda qué fue exactamente lo que observó, porque yo ya he visto diferentes versiones, ¿no? También hay quien dice que esto lo observó cuando estaba enfermo y tenía los relojes colgados en una pared. Bueno, al final no tengo muy claro en qué circunstancias lo observó. Pero eso sí que consta como... De hecho, en la literatura se entiende que esta fue la primera observación de un fenómeno de sincronización, ¿no? Lo que observó Huygens. Fijaros que he ido hacia atrás en el tiempo con los modelos, ¿eh? Pero este es el nacimiento del estudio de problemas de sincronización. Bueno, os voy a enseñar 2 ejemplos motivadores también para esto. Primero es no he conseguido ver ejemplos de sincronización con relojes, pero sí con metrónomos. Son muy populares. Igual alguna vez ha visto algo parecido a lo que voy a enseñar ahora. En este vídeo veis 2 metrónomos, veis que están colocados encima de una tabla y la tabla sobre 2 latas de refresco. Mirad lo que pasa. Me he saltado los transitorios, ¿eh? O sea, estos al principio no estaban oscilando de esta forma, pero han llegado a un momento en el que están oscilando con las mismas frecuencias, pero lo que dije antes de en sentido contrario, es que no quiero dar definiciones, ¿no? Pero entendéis lo que significa antifase, ¿no? Ese es un ejemplo de oscilación antifase. También hay oscilaciones en fase, que serían las oscilaciones que veíamos en los otros ejemplos. Estos son metrónomos que vais a ver cómo oscilan en fase. Tengo que activarlo aquí. Este tiene sonido, no sé si lo puse. En principio están los metrónomos sobre una tabla. La tabla está encima de la mesa. Ahora la colocan sobre las latas y vais a ver cómo poco a poco se sincronizan. De estos vídeos hay así de ellos por YouTube, ¿eh? Son muy relajantes. Pero quiero esperar porque va a hacer algo más. Va a pasar algo más en el vídeo. Porque ahora vais a ver que va a quitar los metrónomos de la tabla, la va a volver a colocar encima de la mesa. Ahora están sincronizados en fase, ¿eh? Pero vais a ver lo que pasa cuando los vuelvan a colocar sobre la mesa. Bueno, mientras os voy contando un poco. Modelos para el fenómeno de Huygens han ido apareciendo a lo largo de la historia desde el siglo XVII. Fijaros lo que va a pasar. Se desincronizan. ¿Vale? O sea, es fundamental lo de colocarlos sobre la lata de refresco. Y a pesar de que los tenía sincronizados, estaban en la misma frecuencia, se desincronizan. Eso lo único que te está diciendo es que había pequeñas diferencias en las frecuencias y con nada que les quites el acoplamiento se lo pierdes, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es lo que observamos ahí, ¿no? Bien, entonces lo que os decía, que hay un montón de modelos y todavía siguen apareciendo modelos, y yo os voy a enseñar una propuesta, esto. Una propuesta reciente, es un trabajo del año 2017 de Wills, Khitanov y Lanford, que proponen un modelo para el problema de Huygens.
El modelo mecánico que ellos plantean es el que está en esta figura. Este es el modelo mecánico que ellos plantean. Lo que tenemos son dos péndulos de la misma masa y la misma longitud que están oscilando. Cada péndulo vendrá controlado por dos variables, ¿no? La dinámica vendría dada por dos variables, la posición y la velocidad. Eso para cada péndulo, eso me da 4 variables. Pero además tenemos que los péndulos están suspendidos de una viga y en la viga hay, a la izquierda vemos un muelle y a la derecha vemos un amortiguador, una amortiguación. También para el movimiento de la viga tienes que trabajar con dos variables, la posición y la velocidad. Total que te quedan, si uno piensa en este modelo mecánico y solo con lo de siempre, solo con manejando la segunda ley de Newton, te sacas todo el diagrama de la discusión de fuerzas y eres capaz de sacar las ecuaciones. Llegar a las ecuaciones, bueno, es solo pensar un poco y se llega, eso no es problema. Pero lo que sí es verdad es que las ecuaciones se intimidan a cualquiera, ¿vale? A mí el primero, a mí, entonces, pero no vamos a hacer nada especial con las ecuaciones. Quiero llegar a un cierto punto y explicaros un detalle que ocurre en este modelo. Bien, lo primero que uno tiene que hacer, aquí tendrías 3 ecuaciones de segundo orden. Lo que vas a pasar es a un problema en dimensión 6, introduciendo nuevas variables, nuevos nombres para cada posición y velocidad. Entonces, introduces nuevas variables, están aquí, quedan tapadas, son variables I sub I. Y llegas, haciendo este cambio que se hace habitualmente, llegamos a este sistema en dimensión 6, que sigue asustando mucho. ¿Qué es lo único que me interesa de este sistema? Me interesa lo siguiente, bueno, me lo creéis, ¿eh? En este sistema, aquí en las ecuaciones hay acoplamientos. Los acoplamientos no son precisamente sencillos. Vemos acoplamientos por diferencias entre las variables, serían diferencias de fase, pero también aparecen las otras variables aquí involucradas. Bueno, en el problema, además, hay varios parámetros. Hay estos parámetros delta, epsilon, eta y k. Están por ahí en algún lugar del modelo. Lo que ocurre es lo siguiente, y esto es lo único que me interesa. En el modelo hay un punto de equilibrio en el origen, siempre. Siempre hay un punto de equilibrio en el origen. Para estos valores de los parámetros, cuando todos los parámetros se anulan, la parte lineal de este campo feo, la parte lineal en ese punto de equilibrio en el origen es como la que está la que tenemos aquí, ¿no? ¿Y qué tengo en esa parte lineal? Bueno, tengo esta cajita, las cajitas son las cajitas que me dan los valores propios, ¿no? En esta cajita verde están autovalores con parte real distinta de 0. Son autovalores hiperbólicos, ¿no? Además, los dos con parte real negativa. Entonces, esta no es la parte más interesante. Lo que tenemos en estas dos cajitas son autovalores imaginarios puros. Eso es lo que me interesa. Porque el que en un sistema autónomo aparezca un punto de equilibrio donde la parte lineal tiene autovalores imaginarios puros es la señal de que puedes tener otra bifurcación. Lo que se llama una bifurcación de Hopf. ¿En qué consiste una bifurcación de Hopf? Consiste en que tú tienes un sistema. Vas aquí en este sistema que os pongo, que es un modelo canónico para la bifurcación de Hopf, te encontrarías los autovalores imaginarios puros cuando alfa es igual a 0. Y lo que ocurre en la dinámica es que tienes, para alfa negativo, tienes el punto de equilibrio en el origen, es un punto de equilibrio atractor, ¿vale? Las órbitas caen en espiral a ese punto de equilibrio. La bifurcación la pasas cuando alfa es igual a 0. ¿Y qué ocurre en esa bifurcación? La estudias, que el modelo canónico es simple de estudiar, la estudias y lo que ocurre es que el punto de equilibrio que era atractor pasa a repulsor. Fijaros que la espiral ahora es repulsora, te estás alejando, y lo que ganas es que aparece una órbita periódica atractora, lo que se llama un ciclo límite. Entonces, la dinámica ha pasado de ser una dinámica de equilibrio a ser una dinámica oscilatoria. Entonces, eso es una bifurcación de Hopf. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese modelo feo lo que está pasando es que no solo tienes una bifurcación de Hopf, sino que tienes dos bifurcaciones de Hopf interactuando entre sí, porque tienes dos, van a ocurrir dos bifurcaciones de Hopf. Tiene nombre, es bifurcación
Hopf. Y es un modelo súper interesante porque implica gran riqueza dinámica. Pero yo no voy a entrar en todo, bueno, eso sería además muy largo entrar en toda la riqueza dinámica. Lo que quiero que veáis es por qué al interactuar dos bifurcaciones de Hopf resulta que uno es capaz de explicar las oscilaciones antifase de Huygens. Es lo único que pretendo, ver cómo con las bifurcaciones de Hopf puedes explicarlas. Lo que ocurre es lo siguiente. Primero, y ahora simplifico todo, me voy a pensar en este modelo que veis aquí. ¿Qué tengo en este modelo? Tengo, en la parte azul son dos osciladores idénticos, porque lo que tengo es que en esas ecuaciones de color azul tengo una bifurcación de Hopf. Me imagino que ahí tengo una bifurcación de Hopf. Y acoplo los sistemas con un acoplamiento sencillo, es lo que se llama un acoplamiento por difusión lineal, que lo vimos también en las ecuaciones, aunque había cosas después más complicadas. Entonces, acoplamos dos bifurcaciones de Hopf con este mecanismo. La matriz D sería una matriz diagonal, ¿vale? Las diferencias entre las variables. Y además hacemos esta suposición, y es que las ecuaciones azules, la F lambda, bueno, que en ese sistema hay una simetría con respecto al origen, una simetría impar. Eso se traduce en que si tú tienes un punto de equilibrio y te mueves en la órbita, eso es lo mismo que si te vas al punto de equilibrio opuesto y mueves la órbita. Una órbita sería la imagen de la otra, con respecto al origen. Eso me va a interesar después. Y en este sistema hacemos este cambio de variable. Pasamos a estas ecuaciones y, bueno, eso es lo que obtendríamos. Y lo que me importa de estas ecuaciones es que en esas nuevas variables tengo planos invariantes. O sea, he llegado a estas ecuaciones, están aquí, hasta aquí es repetición de la diapositiva anterior, tengo estas ecuaciones en las nuevas variables y eta, y tengo que el plano eta igual a 0 es invariante, la ecuación reducida a ese plano es esta que está aquí, es una variación del campo que tiene la bifurcación de Hopf, lo llamé F con sombrerito, y esta F con sombrerito mantiene la simetría, eso es importante. Y el plano si igual a 0 también es invariante. En cada uno de estos planos invariantes hay una bifurcación de Hopf. Tendremos órbitas periódicas atractoras y observables para ciertos valores de los parámetros. Hay que pensar también. La periódica atractora en el plano sí igual a 0, como la variable sí, por repetir, copié aquí el cambio de variable, si aquí tengo una órbita periódica atractora, es el plano sí igual a 0, por lo tanto esta sería la órbita periódica, pero si vuelvo a las coordenadas originales, u de t es z de t y v de t es z de t, o sea que tienes una órbita periódica donde la u y la v son iguales. Eso es sincronización en fase. Ahí estarían las órbitas periódicas que corresponden a sincronización en fase. Pero en el otro plano, en el plano eta igual a 0, si hacemos lo mismo y pensamos esta órbita periódica a qué se corresponden las coordenadas originales u y v, resulta que estás en una órbita donde la v es la opuesta de la u. O sea, una órbita periódica u de t, v de t, donde la v es la opuesta de la u. Bueno, pues te puedes hacer esta cuenta que está aquí, y demuestras que esa órbita periódica te está dando la oscilación en antifase, la que ocurre en este plano. Ahí tienes que tener en cuenta la simetría. Vale, bueno, me da tiempo. Es muy simple, ¿eh? Tú tienes aquí el punto P, partes de un punto P, y resulta que si avanzas un tiempo S, no sé cuál es, ya lo voy a saber dentro de un momento, el tiempo que necesites para viajar desde P hasta su opuesto con respecto al origen. Vale. Ahora, desde este punto voy a viajar un tiempo adicional S. Entonces me muevo un tiempo S desde menos P, sería esta phi, es el flujo, ¿vale? Es el movimiento de la órbita, a lo largo de la órbita. Pero ahora, aquí
para pasar de aquí a aquí es donde aplico la simetría. Si tú te mueves desde el punto menos P un tiempo S, es lo mismo que si te mueves aquí un tiempo S, es lo mismo que si te mueves desde aquí y aplicas la simetría. Esa es la cuenta que tengo para pasar de esto a esto. Y entonces tengo esta identidad, pero resulta que menos phi de SP, aquí tengo que phi de SP sería menos P, con el menos que tiene delante me queda P. Por lo tanto, phi de 2 veces SP es igual a P, o sea que has vuelto al punto inicial. Si has vuelto al punto inicial, has recorrido un periodo. Y si has recorrido un periodo, S es igual a T medios. Y lo que has probado es esto, entonces, que phi de T medios P, que si avanzas desde P la mitad del periodo, te vas al opuesto. Y eso es sincronización en antifase, porque con esto demuestras que V de T es menos U de T, pero a esto le das el papel de menos, a U de T le das el papel de P y llegas a que es U en T más T medios, te lo está diciendo aquí, ¿no? O sea que la V, cuando tú te mueves en la órbita periódica de coordenadas UV, cuando V lo que está haciendo es tomar el valor que toma la U, o que tomaba la U, mitad de periodo antes. Bueno, puedes leer como antes o después. Entonces, eso sería una definición de sincronización en antifase. Bueno, y estos son los tres modelos que os quería enseñar. Bueno, las dos últimas diapositivas son de referencias bibliográficas, que me permiten también terminar con un par de detalles adicionales. Las que tenemos de Mirolo, Strogat, los dos libros que pongo aquí de Strogat, y también puse el trabajo de Peskin, las 4 primeras están referidas al problema de las luciérnagas. Strogat es un divulgador excelente también, ¿eh? Sus libros son muy buenos y también tiene, para el que le interese, vídeos en YouTube con explicaciones muy buenas de todo lo que es la sincronización. Lo que sigue son trabajos relacionados con el modelo de Kuramoto. Este es el trabajo original de Kuramoto del año 1975. Y estos trabajos, este trabajo que incluye aquí, este es un libro de referencia general sobre sincronización también muy bueno. Hay un montón de referencias que no he puesto, ¿eh? Y este trabajo está relacionado con comportamientos caóticos en el modelo. Si uno piensa en si hay cuestiones abiertas en cualquiera de los modelos, la respuesta es que sí, ¿eh? En el problema de las luciérnagas, algo que uno puede pensar es qué ocurre si le metes variaciones al modelo, por ejemplo, retardos, entonces tienes ahí un montón de trabajo para hacer. En el modelo de Kuramoto, el mundo entre n pequeño y n grande está por descubrir todavía, porque hay, sobre todo en relación con dinámicas caóticas. Y finalmente, en relación con el problema de Wiggins, puse el trabajo que os decía, no, este es el trabajo de 2017 que puse antes. Este es un trabajo anterior también relacionado del año 2013. Y los que incluí aquí ya no tienen que ver con esos modelos que os conté. Son trabajos relacionados con otro tipo de acoplamientos, que es el acoplamiento acoplamiento de neuronas. ¿Vale? Son acoplamientos de neuronas con sentido biológico. Estos dos trabajos están relacionados con acoplamientos de un modelo de neuronas que es el modelo de Fitzhugh-Nagumo. ¿Por qué pongo esos modelos? ¿Por qué hablo de estos trabajos? Porque es un escenario el de acoplamiento de neuronas, en particular el acoplamiento de estos dos modelos que digo, donde tú te pones en una situación similar al modelo de Wiggins, al modelo de este trabajo, ¿no? Pero en el contexto de neuronas. Te vuelves a encontrar con acoplamientos de bifurcaciones de Hopf, o sea, te encuentras con equilibrios de tipo Hopf-Hopf, con lo cual tienes un montón de trabajo para hacer. Vale. Incluí estos dos trabajos ya antiguos, más que nada porque sepáis cómo llegué yo al mundo de estos problemas de sincronización, precisamente con acoplamientos de bifurcaciones de Hopf. Ahí fue como empecé a aprender todo lo poco que sé sobre sincronización. Y este último es para mencionar lo que estamos haciendo actualmente, que es trabajar con modelos de acoplamientos de neuronas, con neuronas de tipo Fitzhugh-Nagumo, y estudiando estas bifurcaciones que os digo, bifurcaciones Hopf-Hopf y bifurcaciones Hopf-Pitchford que aparecen en estos modelos. Y bueno, creo que con esto es todo, ¿vale? Esto es todo lo que os quería contar. Gracias por la atención.
péndulo tenéis un tau por ahí, que más o menos con esto, o... No, Antes, aquí. el tau del final. El tau, sí, creo que esto se corresponde con el amortiguamiento. Después se pierde, ¿no? No sé, este sería un rozamiento. Este dices. Puede ser, sí. No entré al detalle de la física, ¿eh? Pero sí puede ser que... No lo sé. Las taus, sí, están aquí, mira. Las taus son... no. Es que le ha puesto, perdona, le ha puesto un resorte helicoidal al muelle. Al péndulo le ha puesto un resorte helicoidal. ¿Vale? Que tiene constante estado. Tiene muelle también. Un muellecito ahí. Eso posiblemente tenga que ver con lo que se llama el mecanismo de escape de los péndulos. De cuando el mecanismo... El reloj. El mecanismo de escape... Sí, pero además eso lo discuten ellos en el trabajo, que la relevancia que tiene el mecanismo de escape que le pongas al reloj de péndulo. Puede ser. Bueno, sí. Por lo que yo he visto y leído, no hay una respuesta definitiva para el problema de los relojes. De hecho, hay un trabajo no muchos años anterior a este, en el cual plantean un modelo donde relacionan los fenómenos de sincronización con vibraciones sonoras provocadas por los propios péndulos. Estos dicen que eso no puede ser. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es que todavía en estos 300, 400 años no se haya dado una respuesta definitiva al problema. No sé, supongo que sí. No sé. No sé, posiblemente. Como yo una curiosidad, ¿cuál es la motivación que tiene el estudio de sincronización en neuronas? Pues las neuronas, las de verdad, las biológicas, exhiben comportamientos de sincronización y en humanos los fenómenos de sincronización, por ejemplo, están relacionados con la enfermedad del Parkinson. O sea, el Parkinson está relacionado con una sincronización que no debiera de ocurrir, pero ocurre. Entonces, y hay muchos ejemplos donde se observa como de neuronas reales, neuronas biológicas, que sus comportamientos de oscilación, de lo que se llama el bursting, los realizan de forma sincronizada, ocurre en la realidad. Entonces, por eso es importante entender el fenómeno. Yo quería hacer también un comentario sobre este modelo, porque viendo los metrónomos y sobre las latas de Coca-Cola, no se ven de ninguna forma, no se aprecia el muelle, digamos, que ponen aquí, ni el amortiguamiento ese. No. Podrá venir dado, yo sé, porque las propias latas se pueden deformar, ¿no? Y por otros motivos, ¿no? Pero no se observa el muelle. Entonces, sí que las tesis que hablábamos... Intenta modelar comportamiento físico a través de la madera, porque hay gente que pone algo, algo Claro, los cauces, un metrónomo habitualmente tiene una cuerda que permite que se mantenga esa oscilación, así que... Bueno, y un reloj de péndulo también, ¿eh? Un reloj de péndulo tienes que darle cuerda. Precisamente el mecanismo de escape es el que te transforma esa cuerda que le das en la oscilación del péndulo. Parece ser que era matemático, astrónomo, físico e inventor. Tenía un pelazo maravilloso. Sí. Una peluca buenísima. Si queréis algo más. Es más, digamos, por el aspecto de lo que se ve experimentalmente. El número de metrónomos que influye es
Yo, a nivel de experimentos, lo que he visto, que es mucho más fácil de conseguir con los metrónomos, la oscilación en fase. Y de hecho hay experimentos con hasta 64 metrónomos, 100 metrónomos y todos. La oscilación en antifase es más difícil de conseguir, pero al final no está lo que determina la oscilación en fase o en antifase, creo que es no el número de metrónomos, sino el peso del soporte donde colocas los metrónomos, el peso de la tabla. En los vídeos que puse, cuando se produce la oscilación en antifase, lo que tienes es una tabla de madera que tiene la pinta de ser muy pesada. Entonces, eso hace que el acoplamiento sea más débil, creo, y eso, ahí aparecen las oscilaciones. En ese ejemplo aparecen oscilaciones antifase. Tiene más que ver con el mecanismo de acoplamiento que con el número de osciladores que acoples, creo. No lo sé, no tengo ni idea. Además, también tengo problemas para entender la antifase con 3. O sea, pero la relevancia de ese ejemplo con metrónomos de antifase es porque, bueno, es una ilustración de lo que parece ser que observó Huygens con los péndulos. A mí lo que me hubiera gustado sería encontrar ejemplos visuales con relojes de péndulo, no encontré ninguno. Encontré ejemplos donde dicen que construyeron unos relojes monumentales y que observaron lo que observó Huygens, pero nadie lo ha puesto en un vídeo. Pero bueno, yo me creo que lo observó Huygens, no tengo ningún problema con eso.